Estamos de vuelta, esto es Buenos Días por VPI TV. Los pongo en contexto. La Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, bajó sus tasas de interés apenas 2 días después de las elecciones en las que Donald Trump aseguró un segundo mandato. El mercado vigila muy de cerca los próximos movimientos y analiza qué tanto pueden cambiar con la administración entrante. Para saber justamente cuáles son las propuestas de Donald Trump y sobre todo cómo puede mejorar la economía y cómo impactará esto en el bolsillo especialmente de los hispanos, está con nosotros Alejandro Linares Mendoza en su papel de internacionalista y periodista venezolano. Alejandro, gracias por estar aquí, bienvenido. Hola Marjorie, buen día, es un gusto volver a compartir con ustedes. El gusto es nuestro. Coméntanos un poco cuáles son las expectativas y cómo ha cambiado la economía, el impacto que ha tenido, al menos en los índices bursátiles, tras salir Donald Trump como victorioso en estas elecciones presidenciales. Bueno, en el caso de las bolsas de valores, por lo menos en Estados Unidos, Wall Street se apreció muy bien luego de la victoria de Donald Trump, luego de que Trump resultara presidente electo de Estados Unidos. De hecho, su compañía, su emporio empresarial logró también cotizar a la alza en la bolsa de valores en Estados Unidos. Esto tiene que ver en parte con los incentivos que piensa implementar Trump para fomentar la inversión empresarial, sobre todo la inversión empresarial local, la inversión empresarial dentro de Estados Unidos. Una de las cosas que pretende hacer Trump es, por ejemplo, disminuir el impuesto que deben pagar las grandes corporaciones. Esto es una buena noticia precisamente para los grandes empresarios, quienes están pensando que probablemente con Trump tendrán que pagar menos impuestos que los que pagan o los que han pagado durante los últimos 4 años durante la administración de Joe Biden. Otra de las cosas que ha prometido Donald Trump y que probablemente llegue a concretar luego de pisar por segunda vez la Casa Blanca es la eliminación de impuestos, por un lado, para las herencias, para las personas que reciben algún tipo de herencia, pero también para las personas que son pensionadas y que reciben fondos procedentes de la seguridad social. Con qué intención está haciendo Trump estas propuestas? ¿Con qué intención va a tomar estas medidas? Con la intención, vuelvo a decirlo, de incentivar la inversión empresarial, pero también con la intención de estimular la manufactura dentro del territorio de Estados Unidos y de estimular el consumo. Trump piensa que estimulando la manufactura, es decir, la producción de bienes y servicios, y a su vez estimulando el consumo, se puede controlar lo que ha sido un dolor de cabeza para una buena parte de la sociedad estadounidense, que es el fenómeno de la inflación. Y aquí quiero detenerme, Marjorie, para hacer un comentario que es importante. Es cierto que en Estados Unidos, durante los últimos 4 años, se ha registrado una inflación acumulada de 20%. Eso es cierto, ese número está allí y no se puede negar. De hecho, ustedes que se encuentran en Estados Unidos pueden apreciarlo cuando van al mercado, cuando tienen que pagar en una tienda o cuando tienen que pagar algo tan sencillo como la gasolina o la renta, el alquiler de una vivienda. Ahora bien, el hecho cierto es que esa inflación, que vuelvo a decirlo, acumulada, en términos acumulados, este 20% en 4 años, no es responsabilidad directa del presidente Joe Biden. ¿Y por qué quiero hacer esta aclaratoria? Porque Trump logró inocular en la opinión pública la idea de que la inflación
y esa dificultad de compra, esa dificultad para poder adquirir bienes y servicios era responsabilidad de Biden. Eso no es tal. Realmente la inflación, sobre todo la inflación que vivió Estados Unidos entre el año 2021 y el año 2022, es una consecuencia directa de la pandemia por COVID-19, no de una mala gestión del presidente Joe Biden. De hecho, las acciones de Biden para contener la inflación han sido tan efectivas que Biden logró bajar la inflación de 9 puntos porcentuales en junio de 2022 a 2.4 puntos porcentuales en septiembre de 2024. Gracias por esa acotación que nos permite entender un poco la transición de dónde estaba la economía en relación a esta inflación acumulada, cómo la recibe Donald Trump, pero me gustaría indagar en los cambios. Un porcentaje bastante importante de hispanos votó a favor de Trump y votó a favor de un cambio en la economía porque siente que es uno de los puntos que más le afecta en su bolsillo para poder residir en este país. Digamos, ¿cuáles serían esas 3 promesas de campaña que ha anunciado Donald Trump que vería de alguna manera favorecido a las posiciones de menos poder económico en este país? Claro, lo que tú mencionas sobre el votante latino o sobre el votante hispano es bien importante y bien interesante. Históricamente, el voto latino o el voto hispano se ha asociado con el Partido Demócrata, pues es el Partido Demócrata el que suele ofrecer condiciones más favorables en materia migratoria. Sin embargo, cuando estudiamos cómo ha evolucionado el voto latino desde 2016 hasta la fecha, vemos que el Partido Republicano y Trump, particularmente Trump, ha ido conquistando de a poco y cada vez más el voto latino. En la última elección, en la elección que nosotros pudimos vivir y registrar la semana pasada, Trump obtuvo 45% del voto latino. Voy a repetir el porcentaje, 45% del voto latino. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Trump evidentemente ha logrado robarle a los demócratas una buena parte de esa simpatía entre los latinos, entre los hispanos. Ahora bien, ¿cómo se explica, por ejemplo, que los latinos que tienen derecho a voto en Estados Unidos, muchos son inmigrantes, muchos son hijos de inmigrantes? ¿Cómo se explica que apoyen, por ejemplo, a un candidato y ahora presidente electo que apoya, que tiene en su mente medidas duras, medidas de mano dura en contra de la inmigración ilegal? Pues bien, esto tiene una explicación y esto se explica cuando se estudia el perfil del votante latino que apoya a Trump. El votante latino que apoya a Donald Trump es un votante entre 18 y 30 años de edad, es un votante bastante joven. La mayor parte está conformada por adultos que tienen poca o muy poca preparación académica, pero además se trata de votantes que pertenecen a la segunda o a la tercera generación. Es decir, estos votantes latinos pro-Trump son o hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes. Es decir, ellos nacieron en el territorio de Estados Unidos y por ese motivo son ciudadanos legítimos de Estados Unidos. En consecuencia, no se ven afectados por el discurso anti-inmigrante de Trump ni por las políticas migratorias que podrían ser implementadas en la segunda administración Trump. Bueno, sin duda la gente quiere un cambio en materia económica. Si hablamos de esos cambios, por ejemplo, ¿qué representa el hecho de que Donald Trump tenga dentro de su gabinete a Elon Musk? Porque mucha gente asocia que la experiencia de éxito de ambos se verá reflejado en este cambio de gobierno. Claro, a mi modo de ver, la designación de Elon Musk junto a Vivek Ramaswamy en este ministerio, en esta cartera que se va a encargar de garantizar la eficiencia de la industria estadounidense,
A mi modo de ver, esa designación tiene más relación con el pago de un favor que con las capacidades de Musk. Y ojo acá, no estoy demeritando las capacidades empresariales, gerenciales, el liderazgo de Elon Musk. Después de todo, es el hombre que está logrando desarrollar cohetes reutilizables, algo que nunca antes habíamos visto. Entonces, no estoy demeritando sus capacidades. Sin embargo, no podemos olvidar que Elon Musk, durante la campaña presidencial, hizo una donación sustancial. Fueron $100 millones los que entraron a la bolsa de Donald Trump luego de la donación de Elon Musk. Por eso, a mi entender, Trump, con esta designación, está cumpliendo con aquel refrán que dice que favor con favor se paga. Esa es mi manera de interpretar esa designación de Elon Musk. Ahora, más allá de la designación de Elon Musk, hay designaciones, por ejemplo, en materia de política exterior o en materia migratoria, que sí nos permiten prefigurar cómo se va a manejar esa segunda administración Trump con respecto a China, con respecto a Rusia o con respecto a los inmigrantes indocumentados. Sí, justamente quisiera hablar de eso, porque para mantener una economía sana y estable también se necesita esas buenas relaciones con los aliados. Y en cuanto a política exterior, amanecemos con esta noticia que indica despliegue norcoreano en el conflicto de Ucrania requiere una respuesta firme, es lo que opina Antony Blinken. En materia de política exterior, ¿cuáles serían, digamos, las decisiones que pudiese tomar Donald Trump una vez asuma el poder? Claro. Fíjate, la presencia de Corea del Norte en Ucrania o en la guerra ruso-ucraniana se debe a una alianza que se viene tejiendo desde el año pasado entre Rusia y Corea del Norte. Kim Jong-un y Vladimir Putin han conversado en par de ocasiones y han acordado colaborar, cooperar en materia defensiva porque en cierta medida Rusia se está quedando sin armas para su guerra en Ucrania y Corea del Norte le está funcionando a Rusia como un proveedor de armas, sobre todo de municiones. Y según algunas especulaciones, incluso de soldados, porque hay algunas especulaciones que indican que hay soldados norcoreanos combatiendo a nombre de Rusia en Ucrania. Entonces, la presencia de Corea del Norte en Ucrania se debe a esa sociedad en materia defensiva o en materia de seguridad y defensa entre Moscú y el régimen de Kim Jong-un. Ahora, ¿cómo podría variar el enfoque de la Casa Blanca de Trump con respecto a la Casa Blanca de Biden en lo que tiene que ver con la guerra ruso-ucraniana? Es importante mencionar que hace un día o hace 2 días Donald Trump anunció que su secretario de Estado va a ser el senador Marco Rubio. Por otro lado, Trump también ha nombrado como consejero de Seguridad Nacional y como embajadora de Estados Unidos ante la ONU a 2 figuras que pertenecen al Partido Republicano y que tienen una línea muy clara. ¿Cuál es la línea de Marco Rubio? ¿Cuál es la línea del consejero de Seguridad Nacional de Trump o futuro consejero de Seguridad Nacional de Trump y de la futura embajadora de Estados Unidos ante la ONU? La línea es la siguiente. Primero, sí se tiene que resguardar, o mejor dicho, se tiene que respaldar la seguridad en Ucrania, pero no puede continuar la guerra. La guerra no puede seguirse manteniendo activa. Entonces, es posible que durante la segunda administración Trump se trabaje en un acuerdo de paz negociado para ponerle fin a la guerra de Rusia en Ucrania. Ahora bien, este acuerdo de paz
tampoco es que se va a lograr en 24 horas, como llegó a decirlo Donald Trump en campaña, pero sí es posible que se trabaje en ese acuerdo de paz, y es posible que ese acuerdo de paz implique concesiones de Ucrania a Rusia. Eso es posible. Y con relación a Israel, Marco Rubio apoya a Israel. El futuro consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca apoya a Israel. Incluso la futura embajadora de Trump ante el sistema de Naciones Unidas ha acusado a las propias Naciones Unidas de ser una organización antisemita, es decir, también está a favor de Israel. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Lo que podríamos esperar es que Israel va a recibir carta blanca, va a recibir luz verde, no solo para arreciar su ofensiva militar sobre la franja de Gaza, su ofensiva militar contra Hamás en Gaza, sino también sus ofensivas militares en países como Yemen, como Líbano, como Irak, como Siria e incluso con Irán. Ya para finalizar brevemente, Alejandro, en esta filosofía de Estados Unidos primero, ¿cómo se pudiese trasladar una mejor relación con mejores aportes a este país en estas relaciones comerciales entre Estados Unidos y China? Me temo, Marjorie, que viene una guerra comercial con China, que viene una nueva guerra comercial con China. Trump adelantó en su campaña que pretende imponer aranceles de 60% a los productos procedentes de China. Si eso se concreta, China va a reaccionar de la misma manera, de la misma forma, colocando aranceles proporcionales a los productos que llegan a China procedentes de Estados Unidos. Entonces, se avecina una nueva guerra comercial con China, y esa guerra comercial podría verse beneficiada no solo por la postura del propio Trump, no solo por lo que piensa Trump con respecto a China y por su propuesta de colocar aranceles de hasta 60% a los productos importados desde China, sino porque en la Casa Blanca, o más bien en el Departamento de Estado, va a estar Marco Rubio, que también tiene una posición muy frontal ante China, y además se va a tener un consejero de Seguridad Nacional que también tiene una postura muy frontal ante China. Entonces, lo más probable es que ese periodo de relativa paz entre Washington y Pekín que pudimos observar durante los últimos 4 años con la administración Biden, es posible que ese periodo de relativa paz se acabe y que empecemos a ver una guerra comercial e intercambios, sobre todo retóricos, entre China y Estados Unidos. ¿Pero eso de alguna manera se traduciría en mejores condiciones de negociación para Estados Unidos? A ver, no necesariamente. De hecho, yo creo que las condiciones favorables para Estados Unidos no van a depender tanto de la relación con China o de la importación de bienes desde China. Estados Unidos podría prosperar en términos económicos durante la segunda administración Trump a través de medidas como la que ya mencioné, la eliminación, por ejemplo, del impuesto a las grandes corporaciones, pero también si Trump aplica o más bien replica la política que ya implementó en su primer mandato, en su primer gobierno. ¿En qué consistió esa política? Consistió básicamente en decirle a las grandes empresas, a empresas como Chevrolet, a empresas como Ford, que si no trasladaban su producción hasta Estados Unidos, es decir, si no cerraban sus fábricas overseas, más allá de Estados Unidos, y trasladaban toda su producción a Estados Unidos, Trump
les iba a colocar impuestos especiales. Si Trump, más que aplicar, replica esa política y replica esas medidas, es posible que empecemos a ver que las grandes corporaciones, no solo por el hecho de verse beneficiadas por una reducción de los impuestos, sino también por verse amenazadas con la imposición de eventuales impuestos, se vean animadas a producir dentro del territorio de Estados Unidos. Esa sería una forma en la que la economía podría crecer, podría mantener un crecimiento continuado, porque ojo, la economía de Estados Unidos no ha dejado de crecer, y esto hay que decirlo, y aprovecho para comentarlo. La economía de Estados Unidos, a pesar de la pandemia, a pesar de la inflación, no ha dejado de crecer. Con Trump crecía a un ritmo de 2.2% anual. Con Biden crece a un ritmo de 2.2, 2.3% anual. Entonces, es probable que con esas medidas que estamos hablando y que podría implementar Trump en su segundo mandato, se mantenga este crecimiento continuado, sostenido de la economía estadounidense. Rescato esa frase, Alejandro, que las empresas se vean animadas a invertir en Estados Unidos con estas medidas de Trump. Gracias por estar aquí, por presentarnos tu análisis sobre este tema de vital importancia para los Estados Unidos, como es la economía, ahora que Trump es el nuevo presidente de este país. Gracias por estar con nosotros y feliz día para ti. A ustedes, Marjorie, siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares Mendoza, internacionalista, periodista venezolano, analizando todo lo que tiene que ver con los anuncios realizados por Donald Trump en materia económica. Hacemos una breve pausa comercial, ustedes no se aparten. Al regreso estaremos hablando sobre cuál es el balance de las operaciones electrónicas en Venezuela y sobre todo qué se espera para este Black Friday. Estará con nosotros Richard Ujueta, él es presidente de la Cámara Venezolana del Comercio Electrónico. Ustedes pueden participar haciendo preguntas o comentarios a través de nuestro canal de YouTube. Ya regresamos.